Esperar en Dios es esencial para poder ser guiados por Él. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde compartimos la palabra de Dios. Aprendiendo a esperar en Dios es el tema de esta oportunidad. Le voy a pedir que saque la guía de nuestra iglesia, Centro Mundial de Oración, aquí en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal de la iglesia, le voy a invitar a que aquí abajito lo haga, hágale clic ahí en suscribirse, hágale clic también a la campanita para que le llegue una notificación de que el video que cada semana tratamos de subirlo, pueda recibir usted esa notificación. Aprendiendo a esperar en Dios. Hemos estado estudiando las últimas semanas la importancia del saber de que Dios quiere guiarnos cada día. Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios que quiere estar cerca de nosotros y por lo tanto Él quiere guiarnos. No solamente Él está cerca, sino que la intención de Él es que pueda Él guiarnos cada día paso a paso. Y es esencial que usted y yo podamos aprender a esperar en Él, porque la realidad es de que los tiempos de Dios no son mis tiempos y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Por eso mismo, si queremos esperar en Dios, si queremos ser guiados por Dios, debo entender o debo aprender a esperar en Dios. Y quisiera que veamos algunas razones por las que es bueno esperar en Dios. Y lo primero ahí en sus notas es que esperar en Dios me permite conocerle mejor. Esperar en Dios me permite conocerle mejor. Sabe que la forma en que uno se relaciona, o más bien la forma en que uno conoce a otra persona es a través de tener una buena relación o tener una interacción con esa persona. Es imposible llegar a conocer a alguien a la distancia. Es importantísimo poder relacionarnos. Y créame que eso es algo muy similar con nuestra relación con Dios. Y en la palabra de Dios nos encontramos a varios personajes en la Biblia que tuvieron esta oportunidad de poder tener una relación con Dios, pero aprendieron a esperar en Dios. Y tenemos, por ejemplo, a Moisés, que ahorita vamos a hablar un poquito más del esperar, pero por el caso de Moisés, que aprendió a esperar el tiempo de Dios. 40 años en el palacio real, 40 años en el desierto, 80 años, para que Dios por fin le hablara y para que Dios le comisionara. Y fue en ese proceso donde están discutiendo, más bien Moisés argumentando con Dios por qué él no podía ser la persona para ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Usted conoce bien la historia. Pero fue en este proceso en el de, permítanme decirlo, en ese estire y afloje, y finalmente Moisés acepta, pero fue un tiempo en el que Moisés aprendió a esperar en Dios. Moisés entendió que no era en su tiempo. Moisés entendió que no era en el momento en el que él podía o él quería, sino era en el tiempo de Dios. Y creo yo que esto le ayudó a Moisés poder esperar en Dios y lograr entender a Dios a tal grado, dice la palabra de Dios, allá en Éxodo 33, 11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fíjese que esto es tremendo. Dice, y hablaba Moisés con Dios, hablaba Jehová con Moisés, dice, cara a cara, como quien habla con su compañero. ¿Qué cercanía había entre Dios y Moisés? Tal cercanía que Moisés podía convivir con Dios, hubo un momento en el que él pide para que Dios perdone al pueblo de Israel por lo renuente, por lo cabezadura que era el pueblo de Israel. Moisés intercedió en varias ocasiones a favor del pueblo de Israel, pero todo eso sucedió porque había una cercanía, porque él había entendido que era importante esperar en Dios. Y cuando logramos esperar en Dios, cuando logramos aprender este aspecto, principio de esperar en Dios, créame que vamos a poder entender lo que es estar cerca de Dios. Vamos a poder conocer a Dios de una mejor manera que si nos desesperamos.
Cuando aprendemos a esperar en Dios, puedo conocer a Dios de una manera más cercana. Y el segundo aspecto que quiero que veamos en estas notas es, dice el número 2, esperar en Dios fortalece mi fe. Esperar en Dios fortalece mi fe. ¿Sabe que es posible temer, tener miedo mientras esperamos en Dios? Es muy normal que llegue un momento en que empecemos a dudar, empecemos a temer mientras estamos esperando a Dios, porque las circunstancias pueden sofocarnos. La situación en la que estamos involucrados pueden ser tan grandes, tan difíciles que logren de alguna forma hacernos desistir de esperar en Dios. Pero créanme que el lograr esperar en Dios hace que nuestra fe se fortalezca. Y es bien interesante que hay varios personajes en la Biblia que aprendieron a esperar en Dios. Y aquí menciono algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de Abraham, que esperó varias décadas para que finalmente la promesa de aquel hijo pudiese concretarse. Él esperó décadas para que Isaac estuviese en sus brazos, si usted recordará. Está el caso también de Noé, por ejemplo, el patriarca Noé, que él tuvo que esperar literalmente más de 100 años para que esa promesa de que Dios haría llover, algo que nunca había sucedido, realmente sucediera. Es decir, más de 100 años esperando a que lo que Dios había dicho realmente sucediera. Y esto no es cualquier cosa. A veces usted y yo, cuando estamos esperando una semana, un mes, nos desesperamos y tomamos decisiones propias, corremos y brincamos y cortamos relaciones y ya no queremos saber nada porque en un mes Dios no nos ha resuelto nada. Es interesante que los grandes hombres de la Biblia aprendieron a esperar en Dios. En el caso de Abraham, en el caso también de Noé. Tenemos el caso también de José, que José tuvo que esperar un par de décadas antes de que lo que él había soñado, lo que Dios había de alguna forma revelado a él, se llegase a cumplir. 20 años aproximadamente, poquito menos, hasta que él tuvo a sus hermanos, ahí cuando él era ya segundo del faraón, y él recibe a sus hermanos, y realmente aquella palabra que él había recibido de Dios se cumple. Y él tuvo que esperar en Dios, y vaya que batalló, vaya que pasó por momentos difíciles José. Pasó tiempo en un pozo, pasó tiempo como esclavo, pasó tiempo en un calabozo, pasó tiempo difícil siendo difamado, pero esperar en Dios vale la pena. Y llegó el momento en que Dios cumplió su palabra. Entonces, si vamos a querer ser guiados por Dios, créame que parte fundamental de todo ese proceso es que aprendamos a esperar en Dios. Ahora, esto me lleva al tercer aspecto, que esperar en Dios, créame, nos da paz. Esperar en Dios nos da paz. Dice el Salmos 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Sabe que cuando permitimos que las situaciones nos sobrelleven, cuando la situación nos sofoquen, créame que tendemos a perder esperanza, tendemos a ya no tener paz, tendemos a desesperarnos. Y esperar en Dios, créame que nos ayuda. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pero si aprendemos a esperar en Dios hay mucha bendición y hay recompensa cuando aprendemos a esperar en Dios. Y leía la historia de que cuando aquel transatlántico, el Titanic, a principios del siglo XX, en 1912, si no me equivoco, cuando horas antes de que éste sucumbiera, antes de que éste se impactara contra esos témpanos de hielo, cuenta la historia que varios transatlánticos que habían pasado anteriormente en esa semana por donde estaban los témpanos de hielo, habían estado mandando señales, habían estado mandando mensajes por radio hacia el Titanic. Pero lo que sucedía, o lo que sucedió en esa semana o esos días, fue de que la gente estaba con tanta emoción en el Titanic, el transatlántico más grande de la historia,
que ellos estaban muy ocupados enviando mensajes a sus familiares, a sus amigos, de que ellos iban a bordo y que vamos a llegar tal día, y estaban todos ocupados, ocupando las líneas de comunicación con el mundo exterior. Y estaban tan ocupados que no permitieron que los mensajes de emergencia llegaran y pudiesen advertir del riesgo que se tenía. Y créame que Dios siempre está con la intención de poder tener esa comunión con nosotros, pero estamos tan saturados. Y quizá la única oportunidad que tenemos de escuchar a Dios es cuando venimos a la iglesia y nos sentamos un par de horas y a veces hasta desesperados andamos. Queremos ya salir y decir, ya cumplí con Dios, ya vine, ya escuché y ya me puedo ir. Pero la realidad es de que la comunión que Dios quiere tener con nosotros es a diario, cada día. Y es ahí donde se abren las puertas de comunicación con Dios. Y empiezo a entender el corazón de Dios, empiezo a conocer el corazón de Dios, a conocer los pensamientos de Dios cuando estoy en su palabra, cuando espero en su palabra, cuando descanso en sus promesas. Entonces mis líneas de comunicación, permítanme decirlo así, mis sentidos, mis puertas de entrada a mi cuerpo, es decir, mis oídos, mi propia vista, mis percepciones están dispuestas o están habilitadas para que el mensaje de Dios pueda ser recibido a cualquier hora. Y cuando llegue ese momento de prueba, créame, vamos a estar preparados. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a esperar en Dios. Es parte fundamental, es importantísimo poder aprender a esperar en Dios. Yo le pregunto, ¿usted espera en Dios? ¿O es una persona muy inquieta? Una persona que tiene que decidir hoy, si no se hace hoy, ya no se hace nada. Mire, yo le invito, vamos a esperar en Dios, vamos a confiar en el Señor. Y a manera de conclusiones, hay muchos beneficios cuando aprendemos a esperar en Dios. Su presencia se hace más real en nuestras vidas. Nuestra fe crece y podemos experimentar su paz, entre muchas otras cosas más. Y si deseamos ser guiados por Dios, debemos aprender a esperar en Dios. Si queremos ser guiados por Él, vamos a aprender a esperar en Dios. Y a manera de conclusión, para conversar, ahí en el grupo familiar, yo le pregunto, o más bien le pido que mencione algunos beneficios de esperar en Dios. Mencione algunos beneficios de esperar en Dios. Quizá algo que hemos hablado ahorita, o quizás se le viene a la mente algún otro beneficio que usted ha experimentado en esperar en Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos recibido pueda quedar grabada, atesorada en nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poder esperar en ti, porque siempre es mejor esperar en ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo y le invitamos para que comente, que le ponga un me gusta ahí al video, si es posible, y compártalo con los amigos a través del WhatsApp, compártalo a través del Face o en fin, cualquier medio que usted tenga disponible. Créame que alguien está esperando recibir este mensaje de parte de Dios. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos que son eternos de Dios. Dios les bendiga.